Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus haré un viaje La Serena a Santiago en un Turbus Premium. Nuestro bus sale en la madrugada, 0:50 desde La Serena y llegamos en la mañana a Vitacura y el terminal Alameda en Santiago. El viaje, eso sí, fue bien especial, fue parte de una gran aventura combinando distintos medios de transportes. Esa tarde llegué en avión desde Concepción, en un vuelo que ya mostré en otro video, y estuve buena parte de la tarde relajándome en la playa Peñuelas, mirando el mar, viendo cómo caía el atardecer. Es difícil describir lo rico que se siente mojar los pies con agua de mar después de haber hecho muchos viajes largos. La Serena tiene una playa enorme, aunque esto ya es la comuna de Coquimbo, la ciudad vecina. Con estos paisajes y vistas tan bonitas, es fácil entender por qué vienen tantos turistas y por qué es una de esas ciudades que la gente elige para venir de vacaciones o venir a los fines de semana o incluso también cambiarse de ciudad y venir a vivir. Como el viaje es nocturno, es casi lo único de paisajes que les puedo mostrar, pero bien que valga la pena, ¿cierto? Hemos visto cosas muy lindas. El terminal de buses de La Serena nos da la bienvenida, ya es de noche. La Serena tiene un gran terminal para todas las empresas de buses. Hay montones de empresas. Es un viaje que tiene muchísima oferta, muchos buses buenos. El terminal de buses estaba súper tranquilo. Es uno de mis terminales favoritos. Como nuestro bus sale tarde, eso me dejó un buen rato para entretenerme mirando buses, tomando fotos y grabando los buses que aparecían en el terminal. Por razones obvias, no los veremos todos en detalle, pero sí les estoy poniendo el bus y el horario, que sirva de copucha para ver qué otras opciones había esa noche. Cóndor, subsidiaria de Turbus, tenía este Marco Polo New G7 a las 23 horas. Viene desde Copiapó y pasa por Ovalle hacia Santiago. En las noches, entre 23 y 1 de la mañana, hay distintos buses que van a Santiago y otras ciudades como Valparaíso o Viña del Mar. Es donde se concentran más salidas nocturnas, porque como el viaje dura entre 6 y 7 horas, termina llegando bien temprano en la mañana a la ciudad de destino. Algunos buses inician aquí su ruta y otros vienen desde otras ciudades que están más al norte, como Copiapó y o Calama. De Turbus a las 23:55 salía este bus Marco Polo New G7, muy bonito, haciendo La Serena Santiago Concepción, una ruta de unas 12 o 13 horas. Y más tardecito, a las 0:30 horas, salía este Modazza Zeus haciendo la misma ruta. Ya después de ver todo eso, en la madrugada llegó a los andenes el bus 2675 de Turbus, unidad cama premium 180 grados, que será el bus de este viaje. Es un bus Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, Marco Polo G7 para los amigos, chasis Scania. Es mi tercera vez viajando en este servicio premium de Turbus, tercer video o episodio de Ando en Bus que grabo con este tipo de servicio de Turbus. El bus se veía súper bonito, bien presentado. Yo reconozco que todavía sigo siendo un niño por dentro. Me emociona y me da felicidad cuando veo un bus bonito y mucho más cuando voy a viajar en ese bus bonito. Estoy arriba del bus, los asientos premium están en el segundo piso, subo las escaleras, yo viajaré en uno de esos asientos maravillosos. Esto es la ventana panorámica, cada asiento tiene pantallas, las filas tienen configuración 2 y 1, hay una fila de asientos individuales y yo esta vez viajaré atrás, en el último asiento, la última fila. Aquí arriba son 20 asientos cama premium 180 grados, todos tienen las mismas características con la separación en cubículo y el gran espacio que hay en los asientos. Y esto es ya la última fila. Mi asiento es el número 32, el último asiento individual, y aquí moví las cosas para verlo con la reclinación 180 grados.
queda horizontal como una cama. Es otra visión del mismo asiento, el asiento premium de este bus Turbus. Yo ya estoy listo para disfrutar y descansar en este viaje nocturno. Ahora que es de noche, no lo aprovecharé tanto, me iré durmiendo, pero estos buses tienen pantallas como en los aviones. Primero muestra el video de seguridad de la empresa y después te deja acceder a los contenidos, donde hay películas. Hay un catálogo de películas clasificadas por género, puedes revisarlas, ponerlas y así en el viaje vas viendo la película que te guste. Puedes adelantar o retroceder sin dificultad, la pantalla es táctil. La película que vemos ahora es un pedacito de X-Men Apocalipsis. El menú de la pantalla está abajo con esos botones y para escuchar puedes conectar tus audífonos 3.5 a la pantalla. Esto es un cartel que está en todos los asientos premium que te enseña cómo usar estos asientos, el paso a paso, que es lo que veremos ahora. Lo primero que tenemos es esto. En la parte de abajo tenemos el reposapiés o apoyapiernas, que en estos asientos premium vienen con un gancho. Entonces tenemos que desenganchar esto para liberarlo. Al sacar el gancho ya lo podemos usar en la posición normal, como en un asiento salón cama. Ahí me ven estirando las piernas, estoy cómodo. Sin embargo, la gracia de estos asientos premium es que como tienes más espacio, el apoyapiernas se puede flectar y cambiar de posición, quedando horizontal. Lo que nos falta ahora es reclinar el asiento, que por cierto ahí puedes conectar tus audífonos. Uno aprieta el botón y con la espalda cargas el asiento hacia atrás, hasta que queda totalmente horizontal en 180 grados y quedas acostado. Ideal para un viaje nocturno como este. Después de grabar todo, me iré durmiendo feliz de la vida. Junto con la reclinación 180 grados y las pantallas, estos asientos vienen con cortinas de privacidad, así descansan mejor. Y en el otro costado del asiento tenemos puertos USB para cargar dispositivos. Yo acá estoy cargando mi celular y funciona. En un costado tenemos posavasos o para guardar botellas. Terminal de La Serena, empezamos el viaje hacia Santiago, puntuales a las 0:50 horas. En los andenes hay un bus de San Andrés hacia Arica y otro Turbus Premium que iba a El Salvador. Ahora toca relajarse, disfrutar de los paisajes nocturnos que podemos ver entre La Serena y Coquimbo y ya después dormir. La gracia de estos buses Premium es viajar muy relajado en el día, viendo películas con las piernas estiradas y en la noche poder dormir acostado plácidamente, despertando en el lugar donde uno llega. En la parte interna, pese a que es un viaje que he hecho muchas veces y lo han visto acá en el canal, muchos viajes Santiago-La Serena y viceversa, me pone muy feliz poder viajar, poder compartir estas cosas con ustedes y también ver todo esto, contemplarlo, ver la ciudad de noche. Yo disfruto de todas las cosas y agradezco a Dios por todo. Disfruto y agradezco cada momento de la vida, cada cosa que voy viviendo, porque la vida es fugaz, es efímera y las cosas van cambiando, pero uno no siempre se da cuenta. El tiempo se nos pasa como granos de arena entre medio de los dedos, de forma casi silenciosa. De vez en cuando hay que darse unos gustos, regalonearse, hacer cosas que sientas que valen la pena, que te hacen feliz. Y en mi caso, estos viajes son ese gusto, poder disfrutar de algo bonito. En la madrugada llegamos al terminal de Coquimbo, el rodoviario. La Serena es la capital regional, la ciudad que concentra los servicios públicos o administrativos. Coquimbo es puerto y ambas son una conurbación muy importante. Además de que las dos ciudades reciben muchos turistas. En Coquimbo recibimos a los últimos pasajeros del bus y ya después nos toca un viaje directo a Santiago. La ciudad de Coquimbo nos despide en este viaje nocturno, pillamos vistas muy lindas de la ciudad puerto y para mí, aunque ya lo sabrán después con más detalle, esto es el fin de una aventura tremenda, un viaje muy bonito y gratificante
Me pongo muy feliz cuando empiezo a planificar viajes o escapadas, sobre todo si son medias locas, y tomar este bus tan bonito, tan cómodo, fue parte de una de esas escapadas y me tenía muy feliz haber podido cumplir todo ese plan de viaje maravilloso. Antes de apagar las luces para dormir, el asistente del bus le entregó a cada pasajero una frazada. Buena parte de los servicios de buses hoy en día no dan nada, después de la pandemia. En este caso, el bus Turbus Premium está retomando un poco el tema de los servicios, brindando esta frazada, así puedes dormir más cobijado. Y en los viajes anteriores puedes comparar cómo era el servicio antes, que te daban antes, y puedes ver cómo ha ido cambiando. Ya con las luces apagadas, salvo ciertas luces tenues del pasillo, yo bajé al primer piso del bus para ir al baño. Es un solo baño en todo el bus. Tengo que cerrarlo y poner el seguro. ¡Eso! Aquí me ven en el espejo. Tenemos un lavamanos, esta llave da agua y la otra llave te entrega jabón. Funciona. En esto podemos sacar papel. Aquí también hay papel. Eso es una ventana para ventilar. Y esto de abajo es el baño químico, solo para orinar. Tenemos un basurero y el botón rojo de descarga del baño. Esto es el cuadro de tarifas máximas. Pueden sacar un pantallazo, aunque es raro que cobren eso. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el resto del viaje nocturno. La unidad es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Scania K400, inscrito en noviembre de 2016, con 20 asientos Premium 180 grados en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. El boleto me costó 26.100 pesos, cerca de $29, precio de temporada baja, porque en verano y fechas peak puede costar cerca de 40.000, unos $44. En el caso de Turbus, en la zona norte, los servicios premium van desde Santiago a Calama, El Salvador, Copiapó y La Serena como destinos finales. En verde aparece destacado el horario de nosotros, desde Santiago y desde La Serena. En el canal, mi primer viaje en Turbus Premium fue en 2018 hacia La Serena y Vicuña, y la segunda vez fue en 2022 desde Valdivia y ahora este bus en 2023. Este viaje es parte de una super vuelta. Tomé un cruce del sur para hacer Santiago-Puerto Montt. De Puerto Montt a Valdivia fui en ETM. A la noche tomé otro ETM para ir a Talcahuano. Y en esa zona hice el viaje en micro del Biobús. Y ese mismo bus me dejó en el aeropuerto de Concepción. Tomé el avión de JetSmart haciendo Concepción-La Serena directo. Y ahora este bus sería el fin de toda la vuelta, ya yendo a la casa. Hablando de cosas súper, en el supermapa este viaje aparecerá en la ubicación del terminal de buses de La Serena, donde están todos los otros viajes que he hecho desde esta ciudad. Un agradecimiento gigante, coloso, a todos los miembros del canal, a quienes dan sus super gracias y quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros. Yo soy escritor. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros como Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Todos esperan por ti. De madrugada estamos viajando por la Costanera Norte, la autopista Costanera Norte, por la zona de los túneles. ¿Recuerdan la ficha con los horarios de servicios premium del norte? Este bus pasa primero por Vitacura, en el sector oriente de Santiago. Vitacura, que es todo este sector que vemos dentro de lo que podemos ver con la niebla, porque había mucha niebla y mucho frío en esa mañana. Vitacura es de las comunas más ricas de Santiago y de Chile, o por lo menos tiene un público de gran poder adquisitivo, y por eso algunos servicios de Turbus llegan o salen desde acá. En concreto, hacia el norte solo está este servicio desde o hacia La Serena,
Pero para el sur, desde Vitacura, hay buses que van a Temuco, Villarrica, Pucón, Panguipulli, Valdivia, Futrono, Gifén, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y algunos destinos más. El centro de embarque o punto de embarque está junto a la municipalidad de Vitacura, en el Parque Bicentenario, que es un parque precioso que tiene la ciudad aquí, algo hemos visto con los árboles. Como se ve la niebla aquí, en Vitacura bajaron algunos pasajeros del bus. En este mapa puedes ubicar dónde está este punto de embarque. La dirección exacta es Bicentenario 3800. Desde aquí, ahora nosotros tenemos que ir a la zona de estación central, al terminal Alameda de Turbus, como ven en este mapa de Santiago. En otra época o en verano quizás habríamos visto todo claramente, pero ver la ciudad con niebla tiene su encanto. Por lo menos para mí me gusta ver esto mucho más cuando estoy abrigado en el bus y no estoy afuera con el frío. Aunque no nos queda mucho de viaje como para ver la ciudad. En el trayecto descansé bastante bien, dormí, y aunque no duermas, y a veces me pasa con el insomnio, dormir o estar con las piernas estiradas relaja mucho. Llegas con más energía, no te pesa tanto el viaje. En la autopista vemos otro Turbus Premium, un bus igual que este bus del viaje. Y ya saliendo de los túneles de la Costanera Norte, cambiamos de autopista, tomamos General Velázquez, algo se ve del sector poniente de la ciudad y las luces iluminan las aguas del río Mapocho que cruza la ciudad. De hecho, ese río está a la orilla del Parque Bicentenario de Vitacura, donde pasó el bus. Con esta autopista vamos directo a Estación Central y la gente ya comienza a despertar. Son como las 7 de la mañana cuando cruzamos la Alameda, mañana de día domingo, por eso las calles están peladas, vacías, no se ve nadie caminando. Si fuera día de semana, estas calles estarían llenas de personas, de autos. El terminal Alameda de Pullman se ve vacío, no hay ningún bus estacionado, se ve raro verlo así de hecho. Y por otra parte, al lado, el lado de Turbus del terminal Alameda sí se ve con más movimiento. Entramos, vemos los andenes de salida del terminal Alameda. El terminal tiene andenes por zonas, ciertos andenes son de zona norte, otros de zona centro, que son viajes cercanos, otros de zona sur, y la parte antigua tiene andenes de llegada, junto con los andenes de Turbus Aeropuerto y otras filiales, y quedamos al lado de otro bus premium de Turbus. Ha sido muy buen viaje, muy cómodo, llegó la hora de despedirse del bus, pero antes, mera casualidad, justo quedamos al lado del bus premium de Jack, una filial de Turbus, y vemos que los asientos son iguales, pero ese bus no tiene pantallas. Esa es la diferencia entre ambas empresas. En el canal justo hice un viaje en ese bus 7777 haciendo Santiago-Pucón, un viaje maravilloso al sur de Chile. Ahora sí me bajo, soy el último pasajero que queda en el bus, para variar, siempre es lo mismo. Y en el primer piso, este bus tiene asientos salón cama, tal como lo ven aquí. Hemos llegado a Santiago, el bus ya se va de la zona de andenes y yo me quedo porque es muy temprano y hace algo de frío. Mejor reposo un poco y tomo desayuno antes de llegar a la casa. Mucho más después de todos los viajes que venía haciendo y que les mostré. Una vuelta un poco larga. Esto es el terminal Alameda. En la zona de los andenes de llegada se conserva la estructura antigua del terminal, la forma original. Se ve el bus del aeropuerto y un Marco Polo New G7 que venía desde Lago Ranco. En las mañanas llegan muchos buses de Turbus y las empresas filiales, como este bus salón cama de Jack, otro Marco Polo New G7 que venía de Pucón. Al ladito de nosotros estaba este bus premium 2918
que hacía Valdivia, Temuco, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar. Queda como recuerdo porque ahora ese horario lo hace un bus nuevo, un Marco Polo G8, la nueva generación de Marco Polo. Esto es la zona renovada con los andenes de salida de Turbus. Antes de cerrar el episodio, hay que aprovechar de mirar y copuchar. Copuchar es una forma coloquial chilena para decir chismear. Estamos chismeando a ver qué buses hay, qué buses podemos ver, qué buses me podrían gustar para hacer otro viaje. El último bus que veremos en el video es una preciosidad. Justo llegó el bus Tachuapa Internacional con el servicio Santiago-Mendoza. Qué ganas de viajar a Argentina en ese bus, qué ganas. Me quedará para otro viaje, para más adelante, para otro plan de viaje. Soñar no cuesta nada y sería una aventura muy linda. Ya empiezo a despedir el video. Agradezco mucho por la sintonía. De paisajes no pudimos ver mucho en la ruta porque era de noche, pero vimos La Serena y Coquimbo al inicio y hemos visto buses geniales. Yo ahora vuelvo en metro y micro a la casa. Espero que hayan disfrutado mucho. Todos estos videos son hechos con mucho cariño. Agradezco la buena onda y los comentarios que dejan. Que Dios los bendiga mucho. Y nos veremos en más episodios de Ando en Bus y del resto de las series en otros transportes. Chau, que estén muy bien.